Vamos a grabar nuestra clase. Por favor, ruego poner mucha atención. Luego vamos a dejar un espacio para preguntas y resolver cualquier inquietud. ¿Me ayudan confirmando si es que se puede observar? Sí, licencia. Ahí está. Ok, listo, chicos. Lo que vamos a ver el día de hoy, this is a first class about this next block. Today we are going to learn about the gerunds and infinitive. El día de hoy vamos a aprender sobre los gerundios e infinitivos. Y ahora, ¿qué serán los gerundios y qué serán los infinitivos? Vamos a aprenderlos tanto en el inglés y recordar algo del español. ¿Qué nos dice? El gerundio es la forma del verbo no conjugado, utilizado para hacer las mismas funciones que un nombre. Termina en ing, como por ejemplo, reading is fun. Reading is fun, ¿ya? Leer es divertido. En esta frase, reading es un gerundio, pero actúa como nombre, nos dice, ¿ya? A los gerundios nosotros también los podemos utilizar como objeto y como sujeto. Como objeto ya usted sabe sujeto, verbo y el objeto, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice aquí? I like cooking. A mí me gusta cocinar. Aquí el gerundio hace la vez de la acción o el verbo. Porque si usted dirá, no, pero si ahí tal vez no dice, a mí me gusta cocinando. No. Prácticamente a los gerundios e infinitivos es cuando nosotros utilizamos dos verbos dentro de una oración, que ya los vamos a ver cuáles son este tipo de verbos. Como usted puede observar aquí, tengo el verbo like, pero a su vez usted diría, ese es el verbo cocinar. No, aquí es el objeto de quien estamos hablando. Por lo tanto, I like cook. A mí me gusta cocinar. ¿Ok? I like to cook. Ya. Cuando nosotros hablamos de gerundios, la terminación del verbo nos dice que va a ser en ing, ¿ya? Que ya habíamos visto con respecto al presente progresivo. Pero aquí no estamos hablando de un presente progresivo, sino de gerundios. ¿Qué son los gerundios? ¿Ya? Cuando nosotros utilizamos dos verbos dentro de una oración, existen verbos que podemos utilizar tanto en gerundio como también en infinitivo. ¿Y cómo yo puedo distinguir a los infinitivos? Cuando el verbo que le sigue está precedido por el to. A esto le llamamos infinitivo. ¿Qué significa lo mismo? A mí me gusta cocinar o me gusta cocinar, cualquiera de las dos formas. I like cooking, I like to cook. Me gusta cocinar, ¿ya? She continued working. Ella continuó trabajando, ¿ya? Ella she continued to work. Ella continuó igualmente trabajando. Significa lo mismo. Aquí quizá usted dirá, pero porque tiene terminación ing, ando, endo. Pero es lo mismo, tiene el mismo significado. ¿Pero por qué? Porque existen verbos que nosotros podemos utilizar tanto en infinitivo como también, como en gerundio, como también en infinitivo. ¿Ya? Ya vamos a ver cuáles son esos verbos que podemos trabajar de las dos formas. Porque solo hay ciertos verbos que podemos trabajar tanto con el gerundio como también con la parte infinitiva, ¿ya? Entonces, aquí como he utilizado a este verbo continuo, yo puedo trabajar tanto con gerundio como en infinitivo y el significado es el mismo, ¿ya? Entonces, cuando usted hable o algún momento escucha hablar de gerundio en infinitivo, es el uso de dos verbos dentro de una misma oración, pero dando como resultado el mismo significado, ¿ya? Como pudo observar dentro de las dos oraciones. Esto es cuando nosotros hablamos de forma del objeto, pero ahora vamos a ver cómo podemos utilizarlo como sujeto.
Esto es con respecto al gerundio. Swimming is good exercise. Nadar, el verbo. Aquí está como sujeto, ¿verdad? Pero en gerundio con terminación ing. Sujeto. Nadar es un buen ejercicio. Swimming is good exercise. Drinking and driving is dangerous. Beber y conducir es peligroso. ¿Ya? ¿Qué más podríamos decir? Si usted quiere decir jugar es mi pasión, ¿ya? Entonces, ¿qué sería? Playing. Playing, que sería como usted dijera el verbo, pero si ese es un verbo, no, aquí estamos utilizando como sujeto, pero con terminación ing. Playing is my passion, ¿ya? Jugar es mi pasión, estoy utilizando como sujeto, ¿ok? Esto es con respecto al gerundio. Ya vamos a hacer también algunos ejemplos para identificar este tipo de verbos. Vamos con los infinitivos. ¿Qué nos dice? El infinitivo en inglés se utiliza para explicar un propósito después de algunos verbos y algunos verbos son seguidos por objetos e infinitivos. Lo que decía ya, objetos o infinitivos. Entonces, cuando nosotros vamos a explicar algún propósito, como por ejemplo, que nos dice, the company will manufacture the products in China to ensure that the price is as low as possible. ¿Qué nos dirá aquí? La compañía facturará el producto en China para, ¿qué será? Para asegurar, ensure, para asegurar que el precio sea el más bajo posible, ¿ok? O el menos posible. Eso es cuando sería para explicar algún propósito. Como usted puede observar, aquí tenemos el to ensure, ¿ya? Después de los adjetivos, también podemos utilizar después de un adjetivo los infinitivos, como por ejemplo, es barato de hacer y es fácil de usar. Es barato de hacer, to make. It is easy to use. Es fácil de usar, to use. ¿Ya? ¿Cuáles son los adjetivos? Barato y fácil. ¿Ya? Después de algunos verbos, ¿qué nos dice? Después de algunos verbos nosotros también podemos utilizar, como por ejemplo, agree, de acuerdo, choose, elegir, decide, decidir, want, querer. Entonces, después de algunos verbos que usted quiere expresar alguna oración con ciertos verbos, usted va a utilizar infinitivo, ¿ya? Como por ejemplo, he wanted to play football, ¿ya? ¿Qué nos dice aquí? Él quiso, pasado, ¿verdad? El verbo querer, él quiso jugar fútbol. Cuando nosotros vamos a expresar alguna oración con estos verbos, el siguiente verbo que lo va a precedir tiene que ir precedido prácticamente por la partícula to, porque a estos verbos solo los vamos a utilizar con el infinitivo. Tenga muy en cuenta, ¿ya? Por lo tanto, si usted ve aquí el verbo wanted, aquí usted no me puede utilizar playing, ¿ya? Eso sería ¿con qué? Con los gerundios. Entonces, hay verbos que se utiliza solo en infinitivo y hay verbos que se utiliza solo con gerundio, ¿ya? Esto quiero que vaya entendiendo. También podemos utilizar, recuerde, los infinitivos cuando hablamos de adjetivos, ¿ya? Que no, como por ejemplo nos decía aquí, es barato de hacer y es fácil de usar, ¿ok? Algunos verbos son seguidos por objetos e infinitivos, ¿ya? Como por ejemplo los siguientes verbos, allow. Un objeto siguiente, verbo preguntar, ask, verbo invitar, invite, verbo send, enviar, verbo teach, enseñar, y verbo warn, advertir, ¿ya? Entonces, aquí nos dice, my father taught me to play football. Mi padre me enseñó, el pasado del verbo enseñar. Mi padre me enseñó a jugar fútbol.
Aquí como tiene este verbo, el verbo enseñar, pero aquí está en pasado, ¿verdad? Entonces, cuando usted utiliza este tipo de verbos, el siguiente verbo que usted va a expresar tiene que ir en infinitivo, ¿ya? Ya vamos a ver una pequeña lista de cuáles son los verbos que van con infinitivo o los que van con gerundio. A esto también se puede agregar los tiempos gramaticales, como por ejemplo aquí estamos utilizando ¿qué? Un futuro, will, pero hacemos uso también de los verbos en infinitivo. Aquí estamos hablando del verbo en pasado, el tiempo gramatical pasado, pero estamos haciendo también uso de infinitivos. A los infinitivos o gerundios también se los puede utilizar con los diferentes tiempos gramaticales. Cuando usted hace uso de dos verbos dentro de una oración. Igualmente aquí tenemos un pasado simple, que dice mi papá me enseñó, a mí, ¿verdad? Taught me. Me enseñó a mí a jugar fútbol. ¿Qué más podría decir aquí? Mi papá me enseñó to cook, a jugar. Entonces, aquí usted no podría utilizar como, por ejemplo, cooking. No, porque este verbo, solo estos verbos van con infinitivo. ¿Ok? Continúo. Infinitive endurance dice, cuando un verbo sigue a otro verbo, siempre necesitamos usar el infinitivo o el gerundio, ¿ya? Siempre. Entonces, lo que le decía, cuando dentro de una oración podríamos decir, un verbo sigue a otro verbo, algunas de las veces nos dice, vamos a utilizar, puede ser gerundio e infinitivo. Normalmente usamos el infinitivo después de algunos verbos y el gerundio después de otros. También hay verbos con los que podemos usar el gerundio o el infinitivo, ¿ya? También hay verbos que se puede utilizar tanto con gerundio como infinitivo. Aquí yo les he puesto una pequeña lista, también les puse una lista un poquito más grandecita en el PDF para que ustedes puedan estudiarlos y recordarlos, ¿ya? A estos verbos prácticamente nos tenemos que memorizar si estos verbos van con gerundio o van con infinitivo. A estos verbos nosotros les llamamos verbos patrones, ¿ok? Como por ejemplo, aquí tenemos el verbo either, ¿ya? El verbo either. A este verbo, si usted le va a agregar otro verbo dentro de la oración, tiene que ser en infinitivo, ¿ya? Como puede usted observar, en la tabla nos dice que solo puede ir con un verbo en infinitivo, no puede agregarle un verbo en gerundio, ¿ok? ¿Qué sería permitirse? El verbo permitirse. Tenemos agree, ¿ya? Que sería de acuerdo, ¿ya? Entonces, igualmente este verbo solo se va a utilizar con infinitivos. Attempt, igualmente solo con infinitivo, que sería ¿qué? Intentar. Tenemos el verbo begin, verbo empezar, lo que decía aquí, que también hay verbos con los que se pueden usar tanto gerundio como infinitivo. El verbo begin, el verbo empezar, usted lo puede utilizar tanto en gerundio como en infinitivo. Es decir, el siguiente verbo que usted vaya a utilizar dentro de una oración con este verbo puede ir en infinitivo o en gerundio. Ya vamos a ver unos ejemplos. Tenemos el verbo choose, elegir. Este verbo, en cambio, nos dice solo va a trabajar con infinitivos. Continue, el verbo continuar. Este verbo, de la misma forma, usted lo puede trabajar tanto con infinitivo como en gerundio. ¿Qué podría decir? Ella continúa o ella continuó trabajando en mi casa, ¿ya? Trabajando. Podría decir que to work o working, cualquiera de los dos verbos, ¿ok? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Nos dice, she decided. En su lista de verbos que le envía está el verbo decidir. Como estoy hablando de presente, ¿ya? Yo he aumentado la S al final del verbo para las terceras personas del singular. Espero que no se me hayan olvidado las reglas de las terceras personas del singular del presente simple. Como estoy hablando en esta oración de un presente simple, por lo tanto, aumenté S al final del verbo. Entonces, ¿qué nos dice? She decides to work in the afternoon. Ella decide trabajar
en la tarde, ¿ya? Recuerde que usted también puede expresarlo en pasado. Ella decidió trabajar en la tarde. A este verbo decide nos dice que yo solo lo puedo trabajar, ¿qué? Con infinitivo. Por lo tanto, yo trabajé aquí to work, decide, ¿ok? En infinitivo, yo aquí no le podría aplicar el verbo working porque estaría cometiendo una regla, estaría cometiendo un error gramatical, ¿ok? Entonces sería solo en infinitivo. Next, they enjoy walking in the park. Gerundio me dice. Este verbo disfrutar me dice que yo puedo utilizarlo solo con gerundios. Por lo tanto, ellos disfrutan caminar en el parque. Caminar. ¿Ya? No me traducirá caminando. Tiene el mismo significado. ¿Ok? Ellos disfrutan caminar en el parque. Gerundio. Siguiente. I finished cooking. Gerundio dice. Trabajando como objeto. Ah, no sé si recuerdan en la anterior diapositiva nos decía cuando lo utilizo como objeto. ¿Qué dice? Yo terminé de cocinar. No sería yo terminé cocinando. Yo terminé de cocinar como objeto. ¿Ok? Igualmente, a este verbo terminar, finish, yo solo lo puedo trabajar con gerundio, que tendría el mismo significado. No podría poner cook porque estaría cometiendo un error gramatical. ¿Ok? Studying is my passion, lo que les decía, estudiar. Aquí yo lo estoy utilizando como sujeto al verbo. Si puede observar, al sujeto lo estamos utilizando como... Perdón, al gerundio lo estamos utilizando como un sujeto. Studying is my passion. Ya muchas de las veces nosotros sí expresamos este tipo de oraciones en español. O es muy consecutivo lo que utilizamos. Es estudiar es mi pasión. Ya usted ahí está utilizando un gerundio. Cuando utilizamos solo como sujeto, solo a los gerundios. Y como objeto, solo a los gerundios de acuerdo a lo que nos decía. ¿Ok? Continuemos. Nos dice, tenemos verbos que demuestran gusto o disgusto, pueden ir tanto con infinitivo y gerundio, ¿ya? A estos verbos que nosotros los utilizamos tanto en el inglés como en el español para expresar gusto o disgusto, a estos verbos sí, usted los puede utilizar tanto en gerundio como en infinitivo y va a tener el mismo significado, igual que el resto. Pero a estos verbos sí, usted puede utilizar con el to o con la terminación ing, como lo es el caso del verbo preferir, amar, odiar o gustar o me gusta. ¿Ok? Como usted puede observar dentro de los siguientes ejemplos, que me dice, I love to eat chocolate every day. Yo amo comer chocolate todos los días o cada día. Y de la misma forma, con el mismo verbo love y el mismo verbo comer, yo lo he utilizado en gerundio. Recuerda, cuando utilizamos la partícula to, infinitivo, y cuando utilizamos ing, gerundio. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería? I love eating. Porque he utilizado con el infinitivo y con gerundio porque me dice que estos verbos que demuestran gusto o disgusto, yo los puedo utilizar tanto en infinitivo como en gerundio. I love eating vegetables for the lunch. Yo amo comer vegetales en el almuerzo. ¿Ya? Igualmente, I hate to wash the dishes. Yo odio lavar los platos. ¿Ya? Lo mismo, I hate washing. ¿Ya? De misma forma el verbo lavar, yo como este verbo lo puedo utilizar tanto en infinitivo como en gerundio, yo odio lavar las medias. ¿Ya? Entonces, a estos verbos usted los puede utilizar tanto en gerundio como en infinitivo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Preguntas? ¿Están o ya se me fueron o se me quedaron dormidos? ¿Alguna pregunta con respecto a los gerundios e infinitivos? No, listen. ¿Entendido? ¿Algo mismo? ¿Nadie? ¿Seguro? Sí, listen. ¿Por qué el verbo? ¿Por qué se pone ing? ¿Cómo se pone el ing? ¿Entendido? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? ¿No?
Ok, vamos a hacer algunos ejercicios quizá para los que todavía esté algo por ahí de pulir. Si se nos acaba el tiempo, por favor, nos volvemos a conectar. Ya tenemos 5 minutos, ¿ya? ¿Qué nos dice? Identifique en las siguientes oraciones si el verbo debe ir en infinitivo o en gerundio. Aquí tenemos el verbo playing, to play, working, to work, studying, ya me he comido la Y, studying y to study. Aquí tenemos las oraciones. I prefer, they choose, she imagines. ¿Qué tendré yo que aplicar aquí? ¿Playing o to play? ¿Qué me To decía play. este verbo? To play, creo que Prefer. es. Lista en cualquiera de las dos. Ya, muy bien. Yo ya recordé o como también ya me aprendí o como acabé de ver, se me quedó memorizado y me dice que a este verbo prefer, nos decía que hay ciertos verbos de gusto, disgusto, yo puedo utilizar cualquiera de los siguientes verbos que lo acompañan, puede ser en infinitivo o en gerundio. Por lo tanto, I prefer playing video games alone. Yo prefiero jugar, no jugando, no me traduzca ando, endo, por favor, dentro de los infinitivos y gerundios. I prefer playing video games alone. Yo prefiero jugar videojuegos solo. ¿Ok? O también puede utilizar el to play, no hay problema. Vamos con el siguiente. Choose. They choose. ¿Qué utilizaré? Working o to work. To work. Muy bien, choose. Excelente. To work nos decía que este verbo nosotros lo utilizamos solo en infinitivo, a este verbo patrón. El siguiente verbo que lo va a precedir tiene que ir solo en infinitivo, porque podríamos decir no trabaja con gerundios. Por lo tanto, ellos eligieron trabajar el proyecto de matemáticas. They choose to work the project de math, ¿ok? Perdón, aquí he cometido un error of mathematics. ¿Ay? Ya. Next, she imagines studying o to study. ¿Qué será imagine? Studying. Study, muy bien. Nos decía que el verbo imaginar también tiene en su PDF la listita más extensa. Studying. Este verbo nos decía que solo trabaja con gerundios. Por lo tanto, ella, aquí como estoy hablando de presente, de la misma forma he aplicado regla para las terceras personas, aumentar la S al final del verbo. ¿Ya? ¿Sí recuerdan cuáles eran las reglas para las terceras personas? Algo que saben de recordar. Cuando los verbos terminan en O, en X, en CH, SH, ¿qué pasaba? Al final del verbo aumentábamos ES. Para los verbos que no tienen ninguna regla, aumentamos solo S. Y para los verbos que terminan en Y y antes están precedidos por una consonante, cambiamos la Y por I y aumentamos ES, ¿verdad? IS, por lo tanto, aquí como no cumple reglas, solo aumento la E. Espero que algo mismo hayan recordado. Por lo tanto, ¿qué sería? She imagines studying in other country. Ella imagina estudiar en otro país, ¿ya? Entonces, tenga muy en cuenta que el momento que utilizamos infinitivos y gerundios, es cuando utilizamos dos verbos dentro de una oración. Y hay ciertos casos que incluso se utiliza hasta 3 verbos, ¿ya? Ya nos ha de salir por ahí algún ejemplo. También se utiliza en el español igualmente, utilizamos 3 verbos al momento de expresar alguna oración, ¿ya? Irán pensando cuál sería una oración con 3 verbos, ¿ya? Listo, continuemos. Realizar oraciones con los siguientes verbos. Identifique si el verbo debe usar gerundio o infinitivo. Tenemos el verbo begin, el verbo enjoy y el verbo desire. ¿Ya? Vamos a realizar una oración que prácticamente es parte del trabajo que tienen que hacer en su PDF. Enjoy, ¿qué podríamos decir con, perdón, begin, ¿qué podríamos decir con begin? Ya, begin, nos decía que trabaja con qué, infinitivo, gerundio, ¿alguien recuerda? Con ambas creo que Con los trabajaba. dos, listen. Eso, con las dos, muy bien. Entonces, ¿qué podríamos decir? Una oración con begin. Vamos a decir, Tania
Vamos a utilizar Tania. Begin. ¿Ya? Empieza, utilizamos en pasado. Empezó. Begin, began, pasado. Tania empezó a trabajar. Ustedes me dijeron que este verbo lo utilizamos tanto en gerundio como en infinitivo. Voy a utilizar gerundio. Ya se nos acaba el tiempo, chicos, ¿ya? Entonces nos conectamos.